Muy buenas tardes, bienvenidos a este coloquio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y de su editorial, FUNGLODE. En el coloquio global siempre conversamos sobre temas que aparecen publicados en la revista Global. En este abril, la revista Global cumple 16 años brindando trabajos novedosos e interesantes. Ella salió a la luz por primera vez en abril del 2004 y el trabajo que presentaremos hoy aparece en el último número, que es el 92 de la revista. A los que nos están mirando por YouTube, pues pueden hacer cualquier pregunta por el chat. En el coloquio del día de hoy conversaremos con la licenciada o doctora Dilenia Medina Pimentel sobre el impacto del coronavirus. Es el tema de mayor actualidad, el con mayúscula, ¿verdad? De mayor actualidad desde principio del año pasado. Dilenia Medina labora en FUNGLODE desde el año 2012 en el Observatorio Político Dominicano, OPD. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría en Educación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y un posgrado en Sociopedagogía de esa misma universidad. Es doctoranda en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid y coordina la unidad de sociedad civil en el Observatorio Político Dominicano. También se desempeña como profesora de metodología de la investigación en INTEC y en el Instituto Global. Hoy nos acompaña para conversar con nosotros también María Teresa Morales, quien tiene título de Derecho en la UAS, una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y otra en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Global. María Teresa, o Maitex, como le llaman los amigos, es parte del equipo de investigación del Observatorio Político Dominicano. Dilenia Medina, te dejo la palabra. Muchas gracias, Noris. Buenas tardes o buenas noches o tarde-noche, como quiera. Muy honrada de pertenecer a la FUNGLODE, al Observatorio Político Dominicano, y muy contenta de estar aquí esta noche para exponer unas reflexiones acerca del impacto de la COVID-19. Bueno, comenzamos. Como tú decías anteriormente, Noris, los trabajos que estamos presentando en Zoom son justamente los que están saliendo en la revista Global. En ese sentido, yo me voy a permitir leer lo que he escrito, dejando algunas cosas de lado. Entonces comenzamos. Este artículo aborda un breve histórico de algunas epidemias enfatizando en el coronavirus, así como los efectos que han provocado en el mundo en todas las áreas. Observar que este no es solo un problema del sistema de salud, sino que es un problema que tiene diversas aristas y que ha provocado un impacto desastroso a nivel mundial. Esto también se extiende a lo que serían los determinantes sociales y a los aspectos ecológicos, por lo que se advierte que la problemática debe ser tratada de manera integral, porque es un problema multicausal con consecuencias imprevisibles. Hay que aclarar que los seres humanos han coexistido con las enfermedades desde los inicios de la humanidad. En los momentos actuales, la pandemia del SARS-CoV, COVID-19, constituye un tema de estudio no solo de epidemiólogos, sino con un abanico más amplio que presenta diversas aristas, como dije anteriormente, tratado con la interdisciplinariedad, que incluye no solo médicos, virólogos, enfermeros, sino que también debemos decantarnos por lo que serían las áreas humanísticas y sociales. En este caso, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, psicólogos, psiquiatras, politólogos, etcétera, etcétera. Entonces, comenzando con el breve histórico de las pandemias, vamos a trabajar primero, o trabajamos primero lo que fueron aquellas pandemias producidas por la bacteria Yersinia pestis.
desde la época prehistórica se han encontrado vestigios de esta bacteria. Pero queremos acordar primero qué cosa es un coronavirus, cuál es la definición que se nos da de coronavirus. La palabra coronavirus está referida a toda una familia de virus, así denominada porque sus membranas poseen puntas en forma de corona. De acuerdo con la OMS, los coronavirus, COV, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con este coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, o el SARS-CoV. En este caso tenemos un nuevo coronavirus que es la COVID-19, perdón. Por lo antes expuesto, es importante establecer brevemente los antecedentes históricos de las principales epidemias ocurridas en el tiempo. Por tanto, es dable iniciar con el estudio del Instituto Max Planck acerca del origen de las pandemias ocasionadas por la bacteria Yersinia pestis o Pasteurella pestis, como se le llamó anteriormente. Científicos del Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia de la Humanidad, hay que recordar que este instituto tiene más de 80 institutos, y valga la redundancia, en diversas poblaciones europeas, también en Estados Unidos y últimamente en Argentina también. Esta bacteria ha provocado pandemias en diferentes épocas. Yo creo que aquí habría que decir que con esto se caen las noticias conspiranoides que hablan de que los virus fueron creados cuando realmente estamos conviviendo con ellos. En su planteamiento, los científicos del Instituto Max Planck explican que probablemente fue introducida en Europa a partir de las migraciones de los nómadas de las estepas euroasiáticas durante la Edad de Piedra, hace 5 milenios. Exponen que las primeras manifestaciones históricas de la bacteria se remontan al periodo neolítico, que fue en el periodo en que llegaron los primeros agricultores a Europa. Vinieron también de Oriente. Y en la Edad de Bronce, los investigadores Johannes Krauss, Kirsten Bossi, Marcel Keller, a partir del estudio del ADN de restos humanos de 3.800 años de antigüedad, encontraron cepas de la bacteria y analizaron 2 genomas que sugieren su origen en la Edad Media, de Bronce, de la peste bubónica. O sea que la peste bubónica viene andando desde hace mucho tiempo. La primera epidemia se ubicó en Grecia, denominada la peste de Atenas o peste del Peloponeso, en el siglo V a.C., de acuerdo a los estudios hechos por Castañeda y Serpa en 2020, en tiempos de Pericles. Enfermedad que provino de Oriente, llegando a Atenas por el puerto de Pireo a través de barcos comerciales. Ante la epidemia, los habitantes creyeron que era un castigo divino. Los dioses los estaban castigando porque no se estaban comportando como era. Y esa situación terminó con la Edad de Oro de Pericles, que casualmente murió también de la misma enfermedad. Más adelante, en el siglo VI, se produjo la peste de Justiniano, epidemia cuyos efectos se propagaron al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, y que determinaron también la caída de ese imperio, extendiéndose más adelante también a demarcaciones de Europa, Asia y África, el mundo conocido en ese entonces, desde los años 541 al 543, y después se fueron ocurriendo diversas pandemias en diferentes años. Esta última provocó la muerte de 50 millones de personas. Investigadores de Alemania, dirigidos por Mark Tucker en 2012, establecieron que 2 esqueletos del cementerio de Aschheim en Baviera, en Alemania, en terrenos agrícolas, enterrados hacia 570, fallecieron a causa de la Yersinia pestis. 8 siglos más tarde, en el periodo 1347-1351, la peste negra o muerte negra hizo su aparición en Europa mediante la Yersinia pestis, transmitida a través de las pieles de marmotas, según Diego Gracia, 2020, penetrando por las rutas comerciales desde Asia Central, extendiéndose a todo el continente por la llamada Ruta de la Seda, hasta Crimea, en la ciudad de Caffa, que en ese momento era un dominio italiano. Estaban dominados por los italianos, lo que actualmente se conoce como Fedocia, pasando luego a los puertos del sur como Génova, Marsella o Barcelona.
dejando una estela de muertes de aproximadamente 60 millones de personas. En ese momento, el elemento religioso, igualmente que en la de Pericles, en la pandemia de Pericles, también se puso de manifiesto el elemento divino, el elemento religioso como un castigo divino. Además, se buscó un culpable, en este caso la comunidad judía. A la comunidad judía se le acusó de que eran los que habían provocado esa pandemia y que lo estaban transmitiendo a los demás. El investigador y biólogo Niels Stensek de la Universidad de Oslo, en Noruega, plantea que las variaciones climáticas en sus estepas asiáticas, provocaron las oleadas de la peste negra. Lázaro, entonces ahí yo voy a entrar a lo que serían los orígenes del coronavirus. Lázaro, en un artículo publicado en 2020 en la revista, plantea el coronavirus, que científicamente se conoce como ortocoronavirus virinae en latín, no es nuevo. Sus ancestros se remontan al siglo IX a.C. y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes del coronavirus. En el año 3300 a.C. existió el beta coronavirus. En el 3000 a.C. el delta coronavirus. En el 2000 a.C. los investigadores han descubierto que se propagó el gamma coronavirus. Y en el 2400 surgió el alfa coronavirus. O sea que la familia del coronavirus, como podemos ver, es muy extensa. O sea, ha ido mutando y ha ido produciendo cepas nuevas cada vez. Sin embargo, hay que aclarar que aquí se está hablando de cepa y de acuerdo al virólogo Robert Paulino, del Instituto de Medicina Tropical del UNIBE, dice que no ha habido cepas del coronavirus, que lo que ha habido es variantes que han ido mutando, pero que para que sea una nueva cepa, eso implicaría que tendríamos de frente una nueva enfermedad. En este caso solamente son las variantes. A finales del siglo XIX tuvo lugar la epidemia de la gran desconocida, así se le llama, que fue la gripe rusa, que poco se ha trabajado sobre esta gripe rusa que se originó en Siberia y que se supone que viajó en tren desde Siberia a diferentes partes de Europa, pasando luego al continente americano y más tarde a Australia. Esa es la llamada influenza AH3N8. Dejó 1 millón de muertos, o sea, menos que los otros. En el siglo XX, otra epidemia ocurrió durante la Primera Gran Guerra, en 1918, la influenza española, que según Mata inició en 1917, se originó en Estados Unidos con una secuela de 50 millones de personas muertas, aunque se le llama la gripe española porque fue en España donde se descubrió, pero realmente ahí es que estaba, en Estados Unidos. La propagación del virus cursó generalmente en campamentos militares y el contagio aumentó con la vuelta a casa de los soldados que habían participado en esa Primera Gran Guerra. El síndrome agudo respiratorio grave, SARS por sus siglas en inglés, fue una epidemia que se produjo en Asia Oriental, igualmente en Cantón, en China, en 2002. Siendo una enfermedad nueva, su propagación fue rápida y afectó a una amplia región con los consecuentes efectos negativos en la economía mundial. Este virus se propagó a otros países mediante vías aéreas y o terrestres por medio de personas infectadas. En 2012 surgió el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, enfermedad respiratoria producida por un nuevo coronavirus, el MERS-CoV, el cual fue detectado inicialmente en Arabia Saudita, con la consecuente 80% de muertes. Los coronavirus mencionados anteriormente, de acuerdo con las investigaciones del equipo interdisciplinar del Instituto Max Planck, explican que emergieron de reservorios animales para causar epidemias de alcance mundial o pandemias, es decir, produciendo lo que denominaron zoonosis, es decir, enfermedades víricas de origen animal. Asimismo, el SARS-CoV es un coronavirus que, al igual que los anteriores, es una enfermedad infecciosa de carácter vírico zoonótico que se originó en Wuhan, China, en diciembre de 2019 por transmisión de animales a humanos. Los investigadores continúan trabajando diversas teorías acerca de la enfermedad y los diagnósticos posibles, así como los diversos síntomas que presenta. En la cuestión de los síntomas hay que decir que cada día se presentan síntomas nuevos. Como es una enfermedad tan desconocida,
los sectores más vulnerables, más depauperados, son realmente los que están sufriendo más esta situación. Aunque le dé a todo el mundo, las condiciones materiales no son iguales para todo el mundo. Sin embargo, aún no se dispone de los recursos necesarios para enfrentar la pandemia del SARS-2 que produce la enfermedad COVID-19. Y decimos que no tenemos porque, por ejemplo, el gobierno ha pagado las vacunas de AstraZeneca de Londres, o sea, de Inglaterra, que no han llegado al país, lo que estamos recibiendo justamente de la India. Habría que ver ahora la seguridad, la bioseguridad del pueblo dominicano, de la población dominicana, ante el problema de la India en este momento, que sobrepasó ya los hospitales y todo. Hay un colapso del sistema de salud. Por lo que han involucrado científicos en diversos lugares del planeta para encontrar una vacuna o un tratamiento eficaz. Yo creo que ya las vacunas se han encontrado. Quisiera decir que hay personas que no están de acuerdo con la vacuna porque le van a poner un chip, o sea, todos los rumores que ha originado la infodemia en términos comunes. Sin embargo, los científicos internacionales, además de los del Instituto Max Planck, participantes en investigaciones acerca de la zoonosis, no han logrado establecer mediante cuáles procesos el virus, aquí me equivoqué, puse bacteria, pero el virus, alcanzó la virulencia que presentó en todas estas epidemias y en la última epidemia que ha producido. Entonces, hay una parte muy interesante y muy importante que es la preocupación de los científicos por lo que vislumbra el futuro. Déjenme decirle que desde 1980 hay científicos, escritores, historiadores que han mostrado su preocupación por el camino que lleva el planeta. En ese sentido, actualmente investigadores de todo el mundo y específicamente de China, Estados Unidos y Australia están utilizando una plataforma para combatir la COVID-19 en búsqueda de vacunas y tratamientos adecuados. Esta situación fue prevista por cientistas sociales de Europa y Estados Unidos que pueden considerarse visionarios y con gran influencia en la sociología del cambio. El considerado futurólogo Alvin Toffler, con su libro El Show del Futuro, mostró su idea de la sociedad de la información y el impacto de los cambios tecnológicos rápidos. Por su parte también el sociólogo Ulrich Beck, quien vislumbró la incertidumbre, la inseguridad y los riesgos que estamos enfrentando tecnológicos en este momento y que viviría la sociedad. Lo escribió en 1998. Después tenemos un periodista que ha trabajado mucho, que se llama David Quammen, que manifestó que este contagio se iba a producir y produciría grandes enfermedades de animales a humanos y confirmó, o sea, afirmó que la próxima pandemia sería de origen animal. Bauman expuso el cambio de las realidades y externó su visión de la sociedad de consumo, o sea, cómo el mercado nos crea necesidades. Aparte de las necesidades que tenemos, el consumo también nos crea necesidades. De su parte, Sergio Vittar y Daniel Sobato argumentaron que en la crisis producida por el virus, el estrés no solo impacta a los gobiernos y los sistemas de salud, sino también a la economía, el empleo y otras áreas de la sociedad. En tal sentido, Medina expuso: los cambios que se avecinan en el mundo y por tanto en el país indican el surgimiento de un nuevo paradigma, probablemente. Asimismo, Ulrich Beck, advirtió las consecuencias en todos los órdenes, afirmando: el efecto secundario inadvertido de la socialización de la naturaleza en la socialización de las destrucciones y amenazas de ella, su transformación en contradicciones y conflictos económicos, sociales y políticos, que son lesiones de las condiciones naturales de la vida, se transforman en amenazas médicas, sociales y económicas globales para los seres humanos, con desafíos completamente nuevos a las instituciones sociales y políticas de la sociedad mundial superindustrializada. Edgar Morin, al hablar acerca de la pandemia, sostuvo: el virus ha desenmascarado esta ausencia de una auténtica conciencia planetaria. O sea, Morin escribió mucho sobre el planeta y su preocupación básicamente es hacia dónde se dirige el planeta, qué vamos a hacer. No nos hemos considerado seres humanos planetarios, sino con el individualismo que tenemos en cada parte. Desde su visión explica que el capitalismo ha desencadenado los problemas que prevalecen en el planeta con el aumento de las desigualdades e inequidades. Expone además, por eso,
Es necesario favorecer la construcción de una conciencia planetaria bajo su base humanitaria, incentivar la cooperación entre los países con el objetivo principal de hacer crecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos, cosa que hemos visto que en los últimos momentos, en los últimos tiempos no se está dando porque no están considerando a los países más pobres para las vacunas, y eso es un problema que tenemos. En la línea de la bioética, Diego Gracia explica la nueva normalidad, asumiendo que no habrá tal normalidad. Las personas quieren volver a lo que había antes de la pandemia y al referirse a esto advierte: el ser vivo y el medio constituyen una unidad indisoluble. También es el caso de la especie humana. Cada ser vivo tiene su propio medio al que está adaptado, de modo que ambos coexisten en equilibrio. Los problemas comienzan cuando se rompe el equilibrio, es decir, cuando una especie invade el espacio de la otra. Y continúa diciendo: las epidemias no son fenómenos naturales, sino humanos. Los seres humanos somos los causantes de las epidemias. En el origen suele estar la falta de respeto hacia los equilibrios ecológicos. Las epidemias no son fenómenos naturales, sino humanos, recalca. Los seres humanos somos los causantes. Lo que está en juego no es solo la humanidad, la vida humana, es la propia supervivencia biológica. Esto significa que el avance del progreso y el desarrollo de la tecnología han provocado cambios sustanciales en el planeta. Se observa que en la era de la globalización, la movilización de los seres humanos es más rápida, por tanto, los virus también se mueven a igual ritmo, la velocidad es mucho más rápida. Entonces, se explica que la epidemia de la COVID-19 se haya producido más rápidamente en el mundo actual que otras epidemias de épocas anteriores, provocando una crisis global. Lo que significa es que primero se produjo a pie, después a caballo, luego en tren y ahora en avión, así. Es más rápidamente en el mundo actual que otras epidemias en épocas anteriores, provocando una crisis global. En la línea de la bioética, Suazo se refiere a la esperanza como un elemento importante que hay que seguir construyendo. La esperanza posible, con reglas nuevas. Aparentemente desde distintas visiones, cultivando ideas del bien, a tiempo de pactar con la naturaleza, reconociendo e instrumentando políticas que respeten su identidad y límite. Finalmente, las consideraciones finales respecto a este tema. En definitiva, estas epidemias, pandemias han provocado grandes cambios en el planeta, no solo en los sistemas de salud, sino económicos, sociales, demográficos, políticos y culturales. Culturales en el sentido, y eso me llamó mucho la atención, de que estamos cambiando hasta la forma de conducirnos unos con otros. O sea, ya no damos besos, ya no damos abrazos, o sea, las emociones están guardadas hasta que podamos externar ese cariño, el amor a los demás, todo eso. En lo que los científicos están de acuerdo es que a partir de la evolución del coronavirus, el mundo ha experimentado cambios trascendentales en todos los órdenes, lo que igual se vislumbra en la actualidad. El impacto de la COVID-19 ha conllevado a un aumento de la pobreza en detrimento de las condiciones. Dice Suazo que la pandemia solamente ha servido para desnudar la pobreza que tenemos. En detrimento de las condiciones de vida de los más vulnerables. En términos económicos, a nivel mundial, implica la pérdida de empleos formales, la disminución de los empleos informales, el quiebre de los sistemas de salud, los problemas en el sector educación y sobre todo un deterioro en la calidad de vida humana. Implicando también cambios culturales, como ya dije. La pandemia puede contagiar a todos, pero las condiciones materiales no son las mismas para todos y eso lo hemos visto también en términos de la salud. La brecha entre ricos y pobres se profundiza cada día. En la propagación de epidemia-pandemia hay que destacar elementos importantes. En principio, como decíamos anteriormente, los cambios culturales que obligaron a poblaciones a migrar y el intercambio comercial que ha ido cambiando de acuerdo a lo que dije, primero a pie, después a caballo, luego en tren, luego en aviones y barcos. Frente al escenario descrito, es relevante decir que se está ante una crisis global que pone de manifiesto la preocupación de los científicos por el cuidado de la naturaleza, por su dignidad, por su respeto. Y la labor de la ciencia respecto a los riesgos tecnológicos que se plantean. O sea, estamos con el teletrabajo, estamos con el trabajo remoto, estamos con la pérdida de los empleos.
Y hubo una cosa que me llamó la atención de alguien que entrevistaron en estos días, que es un señor que tiene una producción agrícola en, no recuerdo si es en San Francisco La Vega. El caso es que él dice que él no puede aplicarle tecnología a su producción por la sencilla razón de que eso implicaría botar mucha mano de obra y que él no está en condiciones de botar a toda esa gente. O sea, hay una conciencia que te dice a ti que él no lo va a hacer, pero puede que los hijos lo hagan más adelante, porque es así. En todas las etapas ocurre una relación entre epidemias y política que indican la necesidad de establecer nuevas reglas para la convivencia. Y en esta cuestión de la política me voy a referir a Bolsonaro y a Trump. ¿Cuál es el problema que tiene? Trump no ganó las elecciones por la pandemia. Y en el caso de Bolsonaro, Bolsonaro está siendo investigado por el proceso de la pandemia como él lo vivió. En todas las, bueno, entonces la política es fundamental en este caso. Yo creo que no es solamente la política, tenemos que hablar de polieconomía, político-económico, porque tenemos que tomar en cuenta las farmacéuticas. La guerra comercial que se establece entre las farmacéuticas, ya una habla mal de la otra. Eso también es infodemia, pero infodemia podemos decir que científica entre comillas. No es la infodemia de los rumores de la vacuna. La definición de la vida, entonces, queda puesta de manifiesto y abre una situación de incertidumbre moral sobre la cual hay que buscar respuestas equilibradas. En este punto, los seres humanos deben reconocer que la naturaleza tiene dignidad y merece respeto. En términos ecológicos, debe educarse en el respeto a la tierra y entender que además de ciudadanos del mundo, somos habitantes planetarios. La pandemia del coronavirus ha producido una situación de desesperanza, de incertidumbre, de no saber qué depara el futuro y que puede conducir a la pandemia de la soledad, como hablábamos fuera de cámara. La pandemia del coronavirus, bueno, entonces, para terminar, entre los desafíos a enfrentar hay que recalcar que es imprescindible la solidaridad de los pueblos, la construcción de nuevos valores y un pacto social que posibilite la colaboración entre países para contribuir al equilibrio humanidad-naturaleza, asumiendo el principio de la responsabilidad y la concienciación ética en las transformaciones que ocurrirán en el futuro. Nueva vez doy las gracias a la editorial de Global, a Noris, por esta pequeña invitación que me ha hecho. Excelente la participación de la doctora Dilenia Medina. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Gracias a Funglode, en la persona de Noris Eusebio, a la editorial Funglode y, como decía la expositora, por poner en perspectiva y en panorama un tema tan importante como la COVID-19. La maestra Dilenia, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano, presenta datos importantes sobre otras epidemias que se han presentado, pero que generaciones como la nuestra no habían tenido la oportunidad de verla solo en televisión, en películas, en reportajes o leer en libros. Ahora estamos en una etapa donde todos estamos descubriendo sobre el coronavirus. La comunidad científica se encuentra todavía en incertidumbre con algunas cosas y variantes de la pandemia, de la enfermedad. La República Dominicana ha tenido que incurrir en medidas, igual que otros estados, para tratar de contener la propagación del virus. El artículo me parece súper interesante y quería comentarle junto a la autora algunos elementos. Entre ellos, el tema de cómo la COVID-19 ha afectado no solo el tema salud, sino el tema cultural, el tema de la economía, el tema del comportamiento y la conducta humana. Hablábamos hace unos días, la autora y yo, tuve el placer de comentar con ella el artículo antes de la presentación, sobre cómo se ha impactado la salud mental con el tema de la COVID-19, y este no ha sido un tema de mucho debate, tal vez porque primero hay que ver que hay gente que muere, hay que ver que se están perdiendo empleos, que la pobreza se ha incrementado, pero el tema de la salud mental se ha dejado un poco aparte. Sin embargo, llama mucho la atención la cantidad de personas con ansiedad, con depresión, los niveles de violencia dentro de la familia que han sufrido impactos bien altos con el tema del coronavirus. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Dilenia,
¿Cómo cree usted que nosotros vamos a abordar el tema de la salud mental en República Dominicana post pandemia? Porque ahora estamos tratando de contenerlo. Vamos ahora viendo el plan de vacunación cómo prospera, viendo cómo las etapas de ir un poco colocando medidas que sean flexibles para que la economía se dinamice, para que la ciudadanía vuelva un poco a la normalidad en el tema laboral. Pero ya luego de pasar estas etapas y controlar un poco la propagación del virus, ¿cómo estaría abordando un poco el Estado como política pública y también la sociedad civil, los ciudadanos normales? ¿Cómo vamos a tratar de volver a esa normalidad que decía muy bien usted en el artículo, que es posible que no se retorne? El anhelo de muchos de nosotros es volver a lo de antes, a volver al estado de como vivíamos antes de la pandemia del COVID-19, pero tal vez eso no se regrese nunca, tal vez no regresemos a esa normalidad que conocíamos, tal vez exista un cambio total de paradigma. Entonces, ¿cómo va a ocurrir en los ciudadanos normales y qué podría hacer el Estado como política pública para tomar en cuenta la salud mental y el comportamiento de los ciudadanos? Bueno, gracias, Maite, por tus calificativos tan elegantes. Mira, Maite, con el problema de la salud mental se entrevistaron varios profesionales de la conducta humana. Y esos profesionales lo que advirtieron fue que la mayoría de las personas que van a esas consultas, por lo regular consultas de clase media, eran mujeres. La mayoría son mujeres y tal y como decía otra persona, las mujeres que son las más pobres entre las pobres justamente son las que han cargado más pesado en esta situación. Ha habido, como tú dices, estrés, ha habido suicidios. Ayer casualmente un señor abrió una puerta de un carro y se tiró de del puente de la 17. O sea, la pandemia no solamente ha afectado esa parte, sino la salud mental. Sin embargo, ¿qué es lo que yo observo a nivel de lo que sería? Primero, las críticas al gabinete de salud. El gabinete de salud no tiene ni un solo sociólogo, no tiene un psiquiatra, no tiene un psicólogo. O sea, el planteamiento que se hace es un planteamiento sumamente médico. Y yo creo que la entrada a las puertas de las comunidades tiene que entrar por organizaciones de la sociedad civil, que dicho sea de paso, no he visto tampoco planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la pandemia. Han sido muy pocas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece que la situación se nos va a complicar en los próximos días, que va a ser la consecuencia de la Semana Santa. Y no solamente de la Semana Santa, sino de la indisciplina social que tiene el pueblo, de la gente que no entiende que esto es una enfermedad y que esta enfermedad mata. Y además hay un dato interesante y es que llama la atención que las principales víctimas de la enfermedad en este momento, víctimas de enfermos, no de muertos, son de 20 años a 30 en este momento. O sea, lo que quiere decir que ellos son los que están contagiando a los mayores que se están muriendo. Entonces yo entiendo que el gabinete de salud debe tener una mayor participación de profesionales de todas las áreas, de gente que tenga conciencia de lo que es una planificación. No solo, el proceso no es solamente un proceso de vacunación, es un proceso de salud. Y hay que saber que salud no quiere decir medicina. La salud es, como tú planteabas, implica no solamente lo físico, sino también lo mental, lo emocional. Entonces, como yo decía anteriormente, las emociones se han perdido. ¿Qué ha pasado también? La vida familiar ha cambiado, como tú decías, Maite. La vida familiar ha cambiado de tal manera que tú no puedes ir a un sitio, tú no puedes ir a otro y tienes que mantenerte. Y pienso que la apertura del turismo y del sector educación, que si mal no recuerdo, ayer vi en el periódico hoy, que el ministro de Educación habla de que posiblemente van a cerrar algunos de los municipios que se abrieron por un problema de aumento de la COVID-19. Habría que ver también cuál es el impacto de la dimensión social. El impacto es un impacto inmediato, pero hay impactos mediáticos inmediatos también. El impacto ecológico va a ser un impacto a largo plazo.
o sea, en la dimensión ecológica. Y eso nos deja ver las falencias y debilidades del sistema de salud, del sistema de educación y el problema de la política, que habría que establecer nuevas reglas de convivencia. Hay un tema súper interesante también en el artículo y es sobre cómo el coronavirus puede que nos contagie a todos, pero no de la misma forma. Las condiciones económicas, las condiciones de vulnerabilidad van a poner en mucho más riesgo a una población que a otra. Igual, las medidas también de distanciamiento, las medidas de confinamiento que el Estado Dominicano ha impuesto, no la toma todo el mundo de la misma forma, lo que pone un poco al descubierto el tema de la educación. Planteaba, tanto en la evolución del coronavirus como pandemia actual y las pandemias que se han visto a lo largo de la historia, que la población juega un rol muy importante, porque al final de la jornada, quien traslada el virus de un lugar a otro y quien lo propaga es el humano. Entonces, hasta que esta población no se encuentre lo suficientemente educada, consciente de que juega un rol protagónico, que debe cumplir con unas normativas, pues no se va a lograr contener. Aquí en República Dominicana lo hemos vivido de manera muy, muy evidente. Sí, volviendo a lo que tú preguntabas anteriormente, ¿qué política pública se puede hacer en ese sentido? Yo pienso que hay dos cosas fundamentales que hay que hacer. Lo primero, la participación, la integración de profesionales de diversas áreas para lograr establecer políticas públicas integrales. Y la segunda es que el Estado como garante tiene que garantizar, valga la redundancia, a la población, y no es el mercado quien tiene que garantizarnos eso, es el Estado, la salud, la seguridad alimentaria y la bioseguridad. Es el Estado quien tiene que, es el responsable y es que tiene que enfrentar con éxito la situación que se nos está presentando en este momento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, aparte de lo del Gabinete de Salud, estoy segura que ha faltado información a la población. Ha faltado mucha información, a la gente se le ha dicho esto, se le ha dicho lo otro, y pienso que los rumores de la infodemia en principio, de la gente que no quería que le pusieran al lado un contagiado, qué sé yo, eso también es parte de la no información. O sea, la infodemia ha hecho mucho daño y creo que en ese sentido también los periodistas que escriben en determinados periódicos deben investigar un poquito más acerca de lo que están escribiendo. Y lo digo por la cuestión de las cepas, las variantes, y decir, por ejemplo, que los chinos dijeron que la vacuna, que su propia vacuna no sirve. Entonces, eso es parte también de la infodemia. O decir los daneses que la AstraZeneca tiene problemas, qué sé yo cuánto. Ok, la AstraZeneca puede tener problemas, cualquier vacuna puede tener problemas, pero hay un elemento político que no debemos perder de vista. Acabamos de ver que Inglaterra acaba de hacer el Brexit, pero al mismo tiempo hay problemas con Irlanda. En ese sentido tenemos que verlo de una manera, en una visión mucho más global, qué es lo que está pasando realmente. Entonces, como acaban de salir de la Unión Europea castiga. Entonces, en este momento la Unión Europea somete a la compañía AstraZeneca. Ahora, Dilenia, en una situación de pandemia, que es algo tan raro e inusual en la historia, es evidente que el gobierno debe jugar un rol extraordinario porque no vivimos tiempos ordinarios. Entonces, eso de que se le deja demasiado a la prensa que informe, o sea, como tú decías, el gobierno y el gabinete social tienen que jugar un rol demasiado importante, llenar de información a la población, porque hay una cosa, ¿cómo puede la enorme población pobre, viviendo en condiciones de hacinamiento, mantener una de las reglas fundamentales que es la distancia? Difícil. ¿Cómo? O sea, ¿en qué cabeza el planificador habla para la clase media y la clase alta? O sea, no se está pensando en la población pobre que no tiene los espacios necesarios para hablar de distancia. Y luego,
tienen la cantidad de dinero para andarse comprando mascarillas constantemente, tienen el suministro de agua para mantener una higiene como la que se requiere ahora, tienen dinero para andar comprando manitas limpias. Entonces, es como que todo eso es bla, bla, bla. Yo lo oigo como bla, bla, bla de parte de del gobierno, porque yo estoy pensando en la gran mayoría de la población. O sea, todo lo que ellos dicen hace sentido para mí, pero sabemos. Pero no para la clase más, los sectores más vulnerables no tienen ese acceso, por eso la logística a veces no funciona. Porque, por ejemplo, ahí no me acuerdo en este momento cuál de los municipios tenía 2 meses sin agua potable. Entonces, tú no puedes exigirle, tú no puedes pedirle peras al olmo. Eso es imposible, de toda imposibilidad. Entonces, por eso digo, pero además de eso, las mismas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los barrios, que trabajan en los pueblos. Hay mucha gente buena que yo conozco también y gente que trabaja, pero de sol a sol para darle, ¿cómo se dice?, sostenimiento a su comunidad. O sea, todo ese tipo de cosas es importante. Entonces, ahora mismo tenemos importación y me estoy desviando un poco del tema, pero es importante, la importación de productos agrícolas, cuando aquí hay una gran cantidad de producciones de tierras para producir y que nosotros nos hagamos, bueno, en un momento nos hicimos autosustentables, ahora no podemos tampoco. Entonces, ¿qué era lo que la gente decía al principio, Nori? Refiriéndome a eso que tú planteas, de que la gente no conoce, no sabe. Perfecto, pero es lo que tú dices, el hacinamiento, cuando una gente tiene que vivir en una casa de 2 habitaciones, donde una está la cocina y una cama, es muy difícil que la gente no se contagie. Entonces, hay otra cosa también. Lo que están diciendo de los niños a propósito del contagio, yo no sé si ustedes vieron que ya en Brasil van 800 niños menores de 1 año muertos por la COVID-19. O sea, es una cifra alta cuando aquí se nos ha dicho todo el tiempo que la COVID-19 no contagia a los niños. E inclusive hay pediatras aquí que han tratado, yo conozco uno que ha tratado hasta 50 niños por COVID-19 en este país. O sea, hay muchas cosas que se nos están diciendo que realmente no son verdades. Es cierto que al principio estábamos un poco desubicados porque realmente no sabíamos cómo era la enfermedad, cómo se producía y todo eso. Pero en este momento yo creo que ya tenemos un cierto conocimiento ya de todo este tipo de cosas. Y pienso, Nori, que lo que tú planteabas, estoy de acuerdo contigo, la información no le llega a la gente. Pero yo quiero que tú sepas también que el gobierno tampoco tiene una planificación de información para esa gente. Ni tiene tampoco, por eso yo decía, la necesidad de que antropólogos trabajen con la gente, haciendo el pre y el post de investigaciones para ver cómo la gente piensa y cómo puede cambiar el comportamiento humano, cómo puede incidir en esa conducta humana. Habrá que estudiarse cómo ha cambiado justamente el comportamiento humano en República Dominicana de manera específica con el tema de la vacunación. Muchas personas en inicio hablaban de que no querían vacunarse por muchísimas razones, porque la vacuna era insegura, porque te iban a producir unos efectos secundarios fatales, porque era un chip que te querían poner. Entonces, ahora ha pasado lo contrario. Muchísima gente quiere vacunarse, incluso vimos que cuando inició el plan de vacunación, la gente se estaba saltando las etapas. Entonces, los sociólogos tendrán ahí un trabajo, los antropólogos, de buscar una explicación de ese cambio de comportamiento en la ciudadanía. Porque la gente, también el tema de la incertidumbre, claro, al inicio tú el desconocimiento te lleva a que dudes de si me pongo la vacuna, no me la pongo. Además, la misma guerra que había entre las farmacéuticas, la competencia que había entre las farmacéuticas
obligaba a que la gente tuviese cierta desconfianza, porque una decía, no, la tuya tiene menos eficacia que la mía, que la tuya tiene unos efectos secundarios, la tuya se quedó en la etapa 3 de la prueba que debía hacerse, no es tan confiable. Y ahora vemos que aunque el comportamiento de la farmacéutica no ha variado, porque todavía hay muchísima competencia entre ellas, y la información sigue entre ellas, una le grita a la otra, mira, la tuya no es confiable, la mía sí, la gente sí tiene una mayor receptividad con el tema de la vacuna. Eso es cierto, y a mí me consta porque yo me fui a vacunar, y las 2 veces que me he ido a vacunar, la gente ha sido muy receptiva. Claro, los primeros días hubo un desorden, porque tampoco fue organizado. Y esa es otra cosa que es preocupante también con respecto a la vacuna. Y es cómo usted se está saltando, como tú dices, Maite, las fases de la vacuna. Porque ya no vamos solamente con los ancianos, o sea, sino que vamos a comenzar ahora con los de 60, pero le estamos dando paso a los taxistas, le estamos dando paso a los que trabajan en el sector turismo, le estamos dando paso además de los taxistas y el sector turismo, a periodistas. A los periodistas. Ayer se anunció que trabaja con periodistas. Entonces, eso también es importante, que hay que observar cómo se ha pasado de una fase a otra sin haber cumplido la primera. Entonces, yo espero que el gobierno por lo menos piense en eso, pero tenemos un año diciendo esto, de que no hay información, no hay comunicación efectiva entre el gobierno y la población. Los epidemiólogos consideran que todavía el 2021 será un año de pandemia, un año... O sea que estamos bien, estamos esperando. Hay otra cosa que yo quisiera agregar a todo esto, y era que le llamaba la atención a Maite ahora, y es la cuestión del uso de metáforas bélicas para explicar el problema. O sea, yo utilicé también al principio el concepto de batalla, enemigo invisible, todo ese tipo de cosas, hasta que comencé a buscar qué cosa era la metáfora bélica. Y es justamente el lenguaje guerrero que se utiliza para explicar la situación, aplicándola, y que básicamente ha sido utilizada por los presidentes de determinados gobiernos para hacernos creer que los médicos son héroes. Entonces, oía en días pasados una entrevista con Joaquín Puello, donde alguien le decía, no, es que ustedes son héroes, usted es un héroe, y él le dijo, no, yo no soy un héroe, yo soy un médico, porque la connotación de la palabra héroe implica que usted está dispuesto a morir por eso. Se supone que usted no está dispuesto a morir, usted está dispuesto a trabajar para eso, para lograr que la otra persona o las otras personas puedan vivir en ese sentido. O sea que, nada, la impresión que tengo también, es un dato importante, es la cuestión de la presión de los grandes grupos empresariales del país para la apertura del país en el turismo y para la apertura de la educación. O sea, yo creo que eso es sabido también, cómo se ha hecho todo esto, cómo ha impactado, y por eso la ADP se niega justamente a que se abra todo. Además de que hay una, no diría distracción, una disquisición entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque se supone que el Ministerio de Salud es quien reglamenta las normas de salud. Sin embargo, el ministro de Educación lo hizo por encima del ministro de Salud. ¿Qué me demuestra eso? Que tampoco hay una concatenación de ideas, de planes entre los ministerios. Sí. También lo que pasa es que hay una presión fuerte. Mucha gente, bueno, sabemos que la presencia de los niños en la casa evita o vamos a decir, bloquea ciertas actividades económicas. O sea, y me imagino todas las madres que no tienen marido para que la acompañe con los hijos. Esas mujeres, ¿cómo hacen para poder continuar trabajando? De lo cual depende la vida de los niños.
si los niños se siguen quedando en la casa. O sea, el problema de la economía no es solamente un problema ahí afuera, sino es el problema de aquí adentro, dentro de mi casa. O me trastorna todo y me quedo sin dinero, lo cual implica la muerte, porque no hay de otra, ¿verdad? Entonces, si están abiertos los restaurantes y todas las tiendas de las chucherías más innecesarias, porque las escuelas no. Claro, sabemos el desastre que hay aquí. Yo me imagino una escuela de un aula de una escuela pública con 40 muchachos, pegadito uno de otro, y no tienen necesariamente todo el dinero las familias para que el muchachito vaya todos los días con su mascarilla. Y un niño con mascarilla es un desastre, un niño, un adolescente, no soportan eso. Yo misma. Eso es una de las cosas más necias e incómodas del mundo, pero tengo el juicio de usarla. Pero un jovencito, un niñito, o sea, es caótico. También es un problema de concientización y ay, ¿cómo decir? Porque yo entiendo esa parte y es un dilema. ¿Cómo tú le vas a decir a una, bueno, qué era lo que decían al principio? Para que me mate el hambre, que me mate el virus. Era lo que la gente decía. Que usted no puede salir a la calle. Bueno, pero hay que salir de alguna manera porque yo tengo que producir. O sea, eso es un dilema que yo no le veo todavía, yo no he encontrado para eso la solución o alternativas posibles. Porque, por ejemplo, decían hoy que hay una maestra infectada dentro de los municipios, o que murió, o sea, estaba muy mal, de los municipios que supuestamente el ministro decía que van a cerrar. Eso es otro problema. Entonces, es como digo, la pandemia desnudó las debilidades y las falencias de este sistema neoliberal. Eso es un problema. Y ahí es donde es más necesario, como tú decías, los sociólogos, los antropólogos, los planificadores, porque son gente que están pensando en cómo resolver. Pero no los planificadores, y voy a cometer un yerro, no los economistas. No, porque el ser humano no es el centro ahí. Exacto. Y yo creo que tenemos que dejar de ser androcéntricos para ser biocéntricos. En este momento necesitamos ser biocéntricos, o sea, tenemos que tener el respeto a la naturaleza, el respeto a la ecología y todo esto. O sea que... Y me gustaba mucho la idea que tú presentaste en el artículo de los seres humanos deben reconocer que la naturaleza tiene dignidad y merece respeto. O sea, nos lleva al planteamiento de que el planeta es un ser vivo y que como ser vivo merece el mismo respeto que todos los seres vivos, pero si no respetamos al ser vivo supuestamente más brillante y maravilloso que tiene la naturaleza, que somos los seres humanos, y los seres humanos no son respetados, la bola dentro de la cual navegamos por el universo, ni por asomo nos cabe en la cabeza que merezca el respeto, pero sin embargo es la que está, o sea, la enfermedad del planeta es la que está provocando mucho de las desgracias que hoy vivimos. Tenemos. Y para decirte, Maite, algo importante que yo a veces no sé, me voy a permitir usar una metáfora bélica, ahora sí, Maite. Y es que los seres humanos somos los enemigos de los seres humanos. Ha quedado demostrado, la pandemia lo ha demostrado de manera magistral, ha puesto en escena, mucha gente planteaba cuando empezó lo de la COVID-19 que saldríamos mejores seres humanos, cuando nos vimos encerrados en casa con la familia y la gente tenía que verse la cara, que el trabajo y el ritmo de vida a veces no le permitía ni siquiera con sus propios hijos tener un contacto tan directo. Estar encerrado los primeros meses donde las medidas eran súper estrictas hizo que la gente pensara que iba a salir de ahí, así como salieron pasteleros, jardineros, cocineros, organizadores de casa, bailarines, la gente explotó un poco el arte, los tutoriales de YouTube ayudaron mucho a la gente a sacar esa pasión que tenían dormida. Se hablaba de que el ser humano iba a salir renovado. No pasó cuando comenzaron a relajarse las medidas, pues todo lo contrario. La gente salió tan inhumano como era antes del encierro y de la crisis sanitaria.
Y lo demuestran también las estadísticas que son parte de la misma inconsciencia y de la falta de amor al prójimo y de la falta de amor al medio ambiente, al hábitat, porque la gente todavía, ayer hablábamos con personas que están trabajando en el tema medioambiental y se preocupan por cómo las mascarillas son un contaminante activo. La gente se la quita y la lanza en cualquier lugar. O sea, tenemos un problema que antes no teníamos. Estábamos peleando con el plástico y las botellitas de agua aquí en República Dominicana y las bolsas para que la gente reciclara. Con el tema de las mascarillas, en el Parque Mirador tú vas caminando y te encuentras con que la gente parece que se la quita y la suelta porque la encuentra arrojada en la acera, en los arbustos, en el asfalto. No se está usando. En cualquier lugar la gente la tira y esas van a terminar en los océanos y van a terminar acabando también con el tema del medio ambiente. La gente no ha tenido esa conciencia que se esperaba que el coronavirus iba a dejar. Seguimos siendo inconscientes e inhumanos. Yo entiendo, Maite, que eso debe ser parte. Por eso yo decía, y estoy de acuerdo con Diego Gracia, que dice que no hay tal nueva normalidad. Que si estamos pensando en eso no hemos aprendido nada. Entonces yo digo, en el sector educación debe haber, desde el inicio, desde la educación inicial, debe haber algo, o sea, el currículum debe plantear el problema de la naturaleza, el respeto a la naturaleza y a la dignidad. Eso no está dentro de la currícula. Entonces, eso debe Estaba estar. Moral y cívica y lo han retirado. Que era lo más parecido del urbanismo. Yo no estoy muy de acuerdo con la moral y cívica, porque para mí eso no puede ser una materia, eso es un eje transversal. El tema del COVID pone en evidencia muchísimas debilidades del sistema dominicano, educativo, de salud, de conciencia social, de conciencia humana, el tema económico, de la vulnerabilidad, de la salud mental. Por eso es tan agradable encontrar espacios como este donde personas de manera seria se sienten a trabajar de manera académica en un tema como la COVID. Vamos a tener COVID-19 por mucho tiempo. Ojalá y no sea por mucho tiempo propagación del virus, pero sí vamos a tener estudios, evaluación, vamos a tener que ver el impacto en diferentes áreas. El tema de la COVID no terminará ahora y va a quedar como un precedente para los científicos, para los politólogos, los abogados, los sociólogos, para todas las áreas del saber. Además de que va a quedar como una experiencia que va a marcar un antes y un después. No sabemos si vamos a volver a la normalidad, o por lo menos a lo que conocíamos como normalidad, pero de que luego de pasada la pandemia vamos a tener un conocimiento previo de algo que es un fenómeno nunca visto, o por lo menos no vivido por esta generación, pues eso sí va a quedar. Y me gustaría que quede también el tema de aprovechar que el Estado Dominicano está haciendo un esfuerzo para, con el plan de vacunación, contener la pandemia con lo que tenemos a mano, que es la vacuna, y que la gente acuda a vacunarse, que cumpla con las etapas, que cumpla con los protocolos, que cumpla con este régimen que ha puesto el Estado y que tratemos todo de poner el granito de arena, asistiendo y llevando a nuestros familiares, haciéndole conciencia a la gente de que hay que vacunarse y que aunque luego de la vacunación debemos seguir con medidas de distanciamiento, con medidas el tema del uso de la mascarilla, por lo menos cuando estemos vacunados habrá un cierto alivio, un alivio en la población, un alivio en la familia, y un relajamiento también, que va a ayudar mucho al tema de la salud mental y al tema del estrés, la ansiedad que ha dejado la COVID en los ciudadanos y las ciudadanas. Okay. A propósito de eso, de la salud mental, también ha habido un aumento en el índice de divorcios. Parejas que no han podido soportar la pandemia juntos. Entonces, eso también es parte de la conducta humana. A pesar de que se hicieron varias líneas telefónicas para dar consulta, o sería telepsicología, telemedicina, como quiera, teleneurología, no creo que con una llamada tú puedas hacer un proceso de sanación. Sí. Tal. O sea, es un poco difícil. Dilenia, ya tenemos una hora. Me gustaría que tú dijeras algunas palabras de cierre del tema, cosas que tú consideres importantes que deban quedar en la idea de los que nos escuchan.
Bueno, de las cosas importantes creo que dije dos, que era justamente lo del gabinete de salud, la información que debe prever y sobre todo lo principal para mí es la participación de profesionales de diversas áreas para poder trabajar entendiendo a las comunidades, haciendo estudios de pre y post para poder saber lo que la gente piensa, las necesidades de la gente. No los satisfactores, sino sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? A veces hay una diferencia entre lo que la gente cree que necesita y lo que realmente necesita. Y ahí viene otro problema también. Entonces yo pienso que con esta pandemia, para mí las comunidades y la población más vulnerable es muy importante. La otra parte importante, Noris, es la cuestión de la naturaleza, que es muy preocupante, sobre todo con todas las violaciones que se han hecho aquí, todas las violaciones a las leyes, todo eso. Me parece bien el problema de la infodemia, que debe ser para mí, y el uso de las metáforas bélicas también. Creo que los periodistas debían recoger todo eso y la misma gente, nosotros mismos que adentrarnos en toda esta nueva narrativa, porque es parte también de un nuevo paradigma que estamos viviendo. Entonces yo pienso que ahí habría que ver qué se puede hacer en ese sentido y tratar de que nos respetemos los unos a los otros. Y el problema de la solidaridad humana, que debe haber un pacto social, como decía en el trabajo, que ese pacto social nos lleve a nuevas normas dentro de la política también. Todo eso sería recoger un poco todo eso y ver cómo seguimos adentrándonos en estos caminos tan sinuosos. De todas maneras, Noris, yo te doy las gracias por la invitación, me he sentido muy halagada, muy agradecida y espero seguir reflexionando sobre estos temas. Bueno, les recuerdo a los que nos escuchan que el artículo de Dilenia pueden leerlo en la página web de la revista Global, cuya dirección es www.revista.global. Solo con eso pueden encontrar no solamente la revista número 92, donde está el artículo de Dilenia, sino todas las revistas anteriores. Gracias también a María Teresa por acompañarnos y les recuerdo que el martes 4 de mayo presentaremos el libro El Cristo de los Milagros, que es la obra ganadora del premio de novela Federico García Godoy de 2019. Ese libro será presentado por los escritores José Rafael Lantigua y Máximo Vega. Sin más, pues les doy las gracias a todos los que han estado con nosotros y a ustedes y les damos las buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches.